Lamentablemente muchas personas ven al cristianismo como quizás solamente una buena cosa para gentes de buena voluntad o un buen consejo para gentes que tienen necesidades. ¿Ese es el significado del cristianismo? ¿Es un buen consejo para gentes de buena voluntad? Quizás la confusión sea porque se ha invertido uno de los textos bíblicos. Y ustedes saben bien que cuando algún texto de la Biblia se invierte, lo que se dice es diabólico o es carnal, pero no es de Dios. Veamos, por ejemplo, a Lucas capítulo 2. Si usted tiene su Biblia, puede mirar conmigo el versículo 14, donde dice: gloria a Dios, ¿lo puede decir conmigo? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Yo estoy seguro que usted lo ha oído muchas veces y por allí dicen, por muchas partes dicen todo lo contrario, dicen paz para los hombres de buena voluntad. Tremendo disparate, ¿verdad? Y hermano, aunque eso suena bonito, es un problema, y es un problema serio teológico, porque está diciendo todo lo contrario a la realidad bíblica en cuanto a la condición del hombre. Si nosotros vamos, por ejemplo, a Romanos, si usted puede ir conmigo, hacer un paréntesis ahí, y ir a Romanos capítulo 3, los versículos 11 y 12, cómo nos hablan. Y nos dice que ya esto es algo escrito desde el Antiguo Testamento, ¿no? Como está escrito, dice, no hay quien entienda. Esta es la realidad del hombre natural. El hombre natural no puede entender por sí mismo las cosas de Dios. Aunque de cierta manera el intelectual tiene cierto entendimiento, pero no con la profundidad espiritual que esto requiere. Dice, no entiende realmente, porque no puede ver realmente lo terrible de su propia condición delante de Dios, ni puede entender la grandeza de Dios. Dice, no hay quien busque. Y muchos creen que el hombre puede buscar a Dios, pero en su naturaleza esta es la gran realidad. Es aquí donde se separa este concepto de obras, las obras y la fe que Dios da por medio del oír la palabra de Dios, ¿no? Y dice la palabra que no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, no dice alguna gente, no dicen que los más malos del mundo, sino que todos se desviaron y a unas se hicieron ¿qué? Inútiles, quiere decir no tienen habilidad alguna para poder acercarse a Dios. Qué terrible es la condición del hombre, ¿no? Si nosotros entendemos esto, es de verdad, hermanos, para que oremos por el que está perdido, para que dependamos digamos, totalmente de la grandeza y la gracia de Dios y no tanto de un convencimiento intelectual. Dice, no hay quien haga lo bueno, obras. Y esto incluye, porque mucha gente limita las obras solamente a hacer ciertas obras de caridad, pero las obras es todo lo que salga del hombre, aún sentimientos, deseos, pensamientos, todo lo que de allí salga, no es del hombre. No hay quien haga lo bueno desde adentro, ni tan siquiera. No hay ni siquiera uno, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque según la santidad de Dios y la justicia de Dios, nadie es bueno. Nadie es bueno. Y si algo digno hacemos, si algo que honre a Dios es porque Dios tuvo, fíjense el juego de palabras, ¿no? Es porque Dios fue el que tuvo buena voluntad para con nosotros, hermanos. Y entonces hay un gloria a Dios en las alturas. No es un gloria a Dios al hombre, sino a Dios. Es decir, que ningún ser humano sobre la faz de la tierra califica ni es aceptable delante de Dios por ningún mérito. Pero realmente la idea está en que no solamente que no califica, sino que él mismo no tiene forma por sus medios
de acercarse a Dios. Cuando lo hace o cuando trata de hacerlo, se aleja más de Dios con la idolatría y por otros medios. Así que si decimos lo contrario, lo que estamos es ofendiendo a Dios porque estamos diciendo lo que Dios no dice o lo contrario a lo que Dios dice en su palabra. El Señor mismo dijo que vino a buscar y a salvar, ¿qué cosa? Perdido, perdido. Cuando alguien está perdido, ¿qué quiere decir eso? Que no tiene manera de regresar a donde estaba, no, está perdido. Es en su totalidad perdido, no es medio perdido. Sería eso interesante que alguien diga, yo estoy medio perdido. ¿Cómo es eso? ¿No? O está perdido o no está perdido. Y está perdido. Vino a buscar a los que están perdidos. Así que si no fuera por las buenas nuevas de salvación, hermanos, si no fuera por la voluntad buena de Dios, no alcanzaríamos ni tuviéramos la oportunidad simplemente de ser salvos. Así que con razón el texto dice gloria a Dios en las alturas. Y Dios quiera que todos nosotros que hemos entendido esto tengamos ese canto de gozo y de alegría, ese gloria a Dios en las alturas, al reconocer lo maravilloso que es nuestro Dios y cómo ha sido con nosotros para la salvación. Ahora, noten, hermanos, de nuevo, haciendo énfasis en que hay un poder de voluntad. Hay un poder de voluntad, pero que no viene del hombre. No viene del hombre, sino ¿de quién? De Dios. Porque la palabra lo dice, buena voluntad. ¿De quién? De Dios. ¿Para quién? Para los hombres. O sea, que ese poder de voluntad es de Dios para el hombre. Y por eso la misma palabra dice que Él produce en nosotros el querer como el hacer por, ¿cuál voluntad? Su buena voluntad, por su voluntad. Es la voluntad de Dios que obra para cambiar la voluntad del hombre, porque la voluntad del hombre realmente no es de obedecer a Dios ni buscar a Dios. Qué interesante eso, ¿no? Pero esa es la Biblia, eso es lo que Dios dice, ¿no? Quizás no sea lo que nos guste oír, pero es lo que la palabra de Dios dice. Y además dice también que el mismo versículo que leímos, que Dios, gloria a Dios en las alturas, en la tierra, ¿qué? Paz. Y Dios cuando obra, y su voluntad obra en nuestros corazones, produce, ¿qué cosa? Paz. Hermano, y miren que el mundo necesita paz. ¿Sí o no? Oye, las familias necesitan paz. ¿Cómo está el mundo? ¿Cómo están las familias? ¿Cómo están la gente por todos lados? No hay paz, pero el Señor da esa paz. Y por supuesto que la idea central de paz es que, el propósito de Dios primeramente es que entendamos que Él es el que la produce, Él es el Dios de paz. Es más, en el Nuevo Testamento, fíjense, 5 veces dice, Dios es llamado el Dios de paz. ¿Usted lo sabía? En varias partes en la Biblia, ¿no? Como en Romanos, en Filipenses, en Primera Tesalonicenses y otros pasajes, Dios es llamado el Dios de paz. Usted no la va a encontrar en otro lado. ¿Por qué? Porque solamente hay un Dios de paz, ¿no? El mismo Jesús dijo, mi paz os doy, mi paz os doy. O sea que viene solamente esa paz de parte de Dios. El apóstol Pablo habló acerca de Jesús diciendo que Él mismo es nuestra paz, Cristo mismo. Cristo en nosotros es la paz de Dios en nosotros. Así que si queremos que la paz gobierne nuestras mentes, que gobierne nuestras vidas, entonces Cristo tiene que ser el que gobierne nuestras vidas, ¿no es así? Sin duda alguna. Entonces, bueno, paz. Dios quiere que tengamos paz con Él, ¿no? Primeramente porque a través de Jesucristo estamos a bien con Dios. ¿No es así? Estamos a bien con Dios. Y una vez que Él pone esa paz en nosotros, podemos tener paz con nosotros mismos, porque ahora nuestra conciencia ya no nos asesina cada día con la culpabilidad. El Señor es maravilloso, ¿no? Y podemos disfrutar de esa paz. Es más, por eso en Filipenses, él le dijo a los filipenses que por nada estemos, ¿qué? Afanosos, por nada os afanéis. Por nada estéis afanados, es como lo dice literalmente en la Reina Valera. Por nada estéis afanados, dice la palabra.
es más bien, dice que traigamos todas las cosas delante de Dios en oración, eh, para que todas las peticiones lleguen allí y no tengamos que tener intranquilidad en nuestra alma. Hay paz en el corazón del creyente, pero también paz con los demás, porque una vez que tenemos paz con Dios y ya nuestra conciencia no nos acusa, a no ser que hagamos algo que afecta nuestra vida espiritual o en relación con Dios, nuestra conciencia nos habla, pero quiero decir que hay paz en el corazón, entonces podemos tener paz con los demás. Esto es importante, ¿no? Aunque es un poco más compleja quizás porque no podemos controlar lo que otras personas hacen. Pero créanme, hermanos, Dios quiere que tengamos paz con los demás. ¿No creen ustedes? La gente no saben tener paz unos con otros. A veces por asuntos políticos. Miren lo que ha pasado en las elecciones, como hay gente que se odian unos a otros y todavía protestan y dicen cosas horribles porque no salió electo la persona que querían. Es decir, a veces provocamos en la guerra, no la paz realmente, cuando es innecesario, pero esta es la tercera relación donde Dios quiere que disfrutemos la paz. Miren, en Romanos, por ejemplo, en Romanos capítulo 12, si ustedes pueden buscar allí, en Romanos 12, 18 se nos dice que si es posible, es decir, en cuanto sea posible, ¿no? Dice, en cuanto a vosotros dependa de todo lo que podamos hacer, tratemos de hacer. Dice, estar en paz. ¿Estar en paz con quién? Con todos los hombres. Es un deber de que usted esté en paz con la demás gente. Y por supuesto que esto a veces requiere que quitemos ciertas cosas de nuestra vida. Porque, por ejemplo, el apóstol Pablo le dijo a los hermanos en Éfeso, en el capítulo 4, que había que quitarse algunas cosas, por ejemplo, que quitaran de ellos la amargura. Recuerden, la amargura, el enojo, la ira, las contiendas, todas estas cosas hay que quitarlas porque si no, no hay paz y el enemigo hace su trabajo. Más bien perdonándonos unos a los otros, dice la palabra. Así que hermanos, a veces no somos instrumentos como debiéramos de ser, pero teniendo esto en cuenta, sí podemos tener paz. Bueno, ya aclarando algunas cosas de este texto que ha sido quizás mal entendido, quiero volver allí a lo que dije al principio, ¿no? Que hay una gran diferencia entre un buen consejo y una buena noticia. Un buen consejo es bueno, ¿verdad? Pero estamos hablando del valor que tiene una buena noticia. Y el Evangelio no es simplemente un buen consejo. El Evangelio es buenas nuevas, buenas noticias para todos. Podemos recordar, por ejemplo, a Benjamin Franklin, que fue uno de los fundadores de esta gran nación. Él tomó parte en la Declaración de Independencia y, por supuesto, ha sido siempre recordado como un hombre de Estado, era un científico, era un músico incluso. Tenía muy buenos dichos, muy buenos consejos, incluso de economía, era un economista. Y hay muchas cosas buenas, digo, muchos consejos buenos. Y algunos que quizás ustedes lo conocen en alguna otra forma. Por ejemplo, dice, el que se acuesta con perro, o dijo, el que se acuesta con perros, se levantará con pulgas. Bueno, usted puede aplicarlo a muchas cosas, ¿verdad? O sea, quizás alguno lo quiera tomar muy literario y entonces esté pensando, no, pero yo baño a mi perro con champú y todo lo demás, pero no, hay un significado, ¿no?, en esto. Él dijo, por ejemplo, y esto, fíjense qué importante, hermano, cosas como esta sencilla, pero realmente como hombre que era creyente sacaba esto de los principios bíblicos, ¿no? Quien no sepa obedecer no puede mandar. Bueno, la misma palabra le manda a los obispos que si no gobiernan bien su casa, que no vengan a la iglesia a gobernar, ¿no? Así que esa es la realidad. Mucha gente le gustan decir qué hacer, pero no están dispuestos a obedecer y por lo tanto hay una debilidad en la influencia
porque el poder está precisamente en que seamos obedientes. Y también hay otro, por ejemplo, ya para dejarle con él decía que bien hecho es mejor que bien dicho. ¿Cuánta gente no dicen cosas que son, están bien dichas? Pero puede haber un gran espacio entre eso y lo que hagan, ¿verdad? Y bien hecho es siempre mejor que bien dicho. Bueno, todos esos buenos consejos ayudaron y quizás ayuden a mucha gente, pero eso es diferente a dar una buena noticia, ¿no creen ustedes? Miren, los ángeles y los pastores, durante el tiempo del nacimiento de Jesús, y luego los apóstoles también, ellos fueron famosos no porque dieron buenos consejos, sino porque dieron las buenas noticias de salvación. Comunicaron las buenas nuevas de que Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Esto es más importante que un simple buen consejo. Bueno, en primer lugar, las buenas nuevas es para todos, mis queridos hermanos. ¿No creen ustedes que las buenas nuevas es para todos? De vez en cuando oímos decir que algunas cosas son buenas o algunas noticias son buenas. Bueno, tantas noticias malas que oímos hoy en día. Es como una competencia, ¿no?, de la prensa, dar malas noticias. Parece que mientras más malas noticias, más le sube el rating, más dinero ganan, ¿no? Hay tan pocas buenas noticias. Pero hay cosas que son buenas noticias. Puede pensar en algunas de ellas, por ejemplo, la llegada de un familiar que hace tiempo no lo ves y que se goza en verle y le toca la puerta y es una sorpresa, ¿verdad? Hay cosas como esa que son buenas noticias. ¿Y qué de la llegada de un bebé? ¿No? La llegada de un hijo, la llegada de un nieto o una nieta. Son buenas noticias, ¿no creen ustedes? ¿Verdad? Aunque en todas estas buenas noticias va a haber alguien que lo va a ver como una mala noticia, ¿no? Vivimos en un mundo extraño. Pero estoy diciendo lo que generalmente, ¿no? Sí, he oído de padres que cuando le dan la noticia que está encinta la esposa, pues se quieren suicidar, ¿no? Pero hay de todo. Pero estamos hablando de lo que es normal, la gente normal, ¿no? Ven muchas de estas cosas como buenas noticias, ¿verdad? Que usted está buscando un trabajo y de pronto le llama a una empresa y le dice, el lunes comience ya a trabajar. ¿No es buena noticia eso? Claro que sí, hay muchas buenas noticias, hermanos. Muchas clases de noticias, pero hasta los días de Jesús no se había recibido una noticia como la de la venida del Señor. Ni hasta hoy podemos decir que hay una noticia más grande de que Cristo vino al mundo, entró en tiempo y en espacio para darnos salvación. Qué buena noticia. Y saben que los judíos fallaron en entender en los días de Jesús que estas buenas nuevas eran para todos, como leímos en la palabra. Ellos quizás pensaron que todo era exclusivo para ellos nada más y nunca entendieron la importancia de la extensión de estas noticias. Por ejemplo, la forma en que el Mesías vendría y la forma en que obraría, aunque ya estaban las profecías marcadas y dichas desde mucho antes. Por ejemplo, voy a decir algunos que tenemos aquí. El Mesías como hijo de Dios y engendrado por Dios. Vemos en 2 de Samuel que dice, yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Y en el Salmo 2:7 dice, Jehová ha dicho, dijo lo siguiente, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, acerca de Jesucristo, de la venida del Señor. También hablan las profecías del terrible sufrimiento del Mesías. Eso es un aspecto que quisieron borrar completamente, pero dice la palabra del Señor que sería odiado desde antes, como en el Salmo 22, el Salmo 35 y otros salmos. Tampoco entendieron la extensión, hasta dónde llegaría Dios con su gracia
Y esto estaba también dicho en el Antiguo Testamento. Miren conmigo, por ejemplo, lo vemos en Génesis 22, en el Salmo 22, dice, habla de que su simiente será bendita, benditas todas las naciones de todos los pueblos, y adorarán a Dios. ¿Y no es eso lo que ha hecho el Evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas, para todas las naciones? El profeta Isaías, en Isaías 49:6, también dice así, también te di por luz, ¿de qué? De las naciones. El apóstol Pablo en Romanos cita al profeta Oseas del Antiguo Testamento, dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Así que vemos que aunque Israel se perdió esto, o no lo entendió, era la realidad. El Evangelio era buenas nuevas para todos, para los gentiles, para los paganos, para las escorias del mundo, para todos. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos estar agradecidos a Dios por las buenas nuevas, que nos incluyó a nosotros. Hermanos, qué bueno el Señor. Y noten conmigo cómo Lucas enfatiza en que Cristo vino para todos, o sea, incluyendo a los no privilegiados de este mundo, ¿no? Estamos hablando de los enfermos, los quebrantados, los infelices, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en Lucas capítulo 4, no sé si lo ve allí en el bosquejo, puede mirarlo en su Biblia, en Lucas, comenzando desde el capítulo 4, como anunció también Jesucristo en Nazaret, diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí, él mismo diciendo, dice, por cuanto me ha ungido para dar, ¿qué? Buenas nuevas a quienes, a los pobres. Por supuesto que esto tiene una aplicación espiritual, sabemos que Cristo le habló a los pobres en espíritu, ¿no? Dice, primeramente la aplicación espiritual en todo esto, porque está en el contexto, pero también sabemos que a los pobres, a los humildes en el sentido material, a todo el mundo. Vemos que dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, ya es un asunto espiritual, es un asunto emocional, un asunto del corazón. Dice, a pregonar libertad a los cautivos, tenía que hablar de los que estaban cautivados en pecados, ¿no? Jesús no vino a que soltaran a todos los presos de la cárcel, pero sí a dar una libertad espiritual al hombre. Y dice, y vista a los ciegos. El hombre está ciego espiritualmente, hermanos. Y si Cristo no nos hace ver, no vemos. A poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Ahora, Cristo ejemplificó este poder también sanando físicamente a ciegos, a paralíticos, porque esto era una demostración de que Él tenía el poder para hacer los cambios interiores espiritualmente. Por supuesto que lo más fácil era para Él sanar a la parte física de una persona, pero lo hizo como señal de que Él era el Mesías. Y en Lucas 4:40 dice que Jesús, al ver la gente que estaban enferma y al poner allí las manos, dice que le puso las manos sobre cada uno de ellos. ¿Y qué sucedió? Lo sanaba. Esto fue real, esto fue físico. Estaba el gran sanador de las almas allí, demostrando que Él lo podía hacer. ¿Cómo? Sanando también los cuerpos físicos. Un versículo más tarde, ¿no? Dice que a los endemoniados también los sacó, liberó a muchos de demonios y los sacaba de las tinieblas. Así que había una demostración de poder en el Señor. Y en el capítulo 5, versículo 13, la respuesta de Jesús a un leproso. Este leproso le dijo a Jesús, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. El Señor Jesús tocó a los intocables,
A la gente que nadie quería ver ni tocar, Él los tocó. En el capítulo 5, 25 vemos cómo el paralítico recibió perdón de sus pecados y luego también les sanó, porque algunos no creían que había hecho esta sanidad interior. Y él mismo les dijo que es más fácil decir o hacer. Para la gente era más fácil decir, te perdono los pecados, pero eso no era fácil porque le costaba la vida al Señor en un madero de la cruz. Lo que era fácil decir, levántate y anda. Y lo hizo para que ellos vieran su poder. Ahora, poco después, en el versículo 27, vio a Leví. Y miren, ¿saben quién era Leví, no? Era Mateo. Mateo era un cobrador de impuestos, era odiado por todos los judíos y tenía una vida vacía, ¿no? Y saben lo que el Señor le dijo estas fueron las buenas nuevas para él, pero es el poder de la palabra de Dios. Él no llegó a Mateo a suplicarle que le siguiera, le dijo, sígame. Y con ese poder lo cambió. Y dice la Biblia que dejándolo todo se levantó y le siguió. Lo sacó de una vida de oscuridad. Estas son buenas nuevas. Las buenas nuevas cuando llegan son buenas nuevas. Esto es mejor que un consejo simplemente. El capítulo 7, 48, o sea, en Lucas de nuevo Jesús extiende su mano de compasión y de misericordia a una mujer del pueblo que era pecadora. La levantó con el perdón y con la limpieza de pecado. Pero el Señor le dijo muy claramente, tus pecados te son perdonados. Buenas noticias, buenas nuevas. En el capítulo 8, versículo 39, Lucas también narra acerca de cómo Jesús tuvo un encuentro interesante con un hombre que estaba poseído de muchos demonios. Imagínense, un demonio debe ser terrible, cuanto más muchos demonios, ¿no? Debió haber sido impresionante. Bueno, dice la historia que los que estaban allí, o los campesinos que estaban por la zona, salieron huyendo de aquel lugar. Pero Cristo le trajo paz con las buenas nuevas de salvación a este hombre. Así que es para todos. Miren a cuántas diferentes gente con dificultades el Señor tocó. No es posible que pensemos que no es para cada uno de nosotros en particular y personal. El Señor quiere tocar cada una de nuestras vidas en la condición y con los problemas y en las dificultades en que nosotros nos encontremos. Es para todos. Y en segundo lugar, en esta mañana vemos la naturaleza de las buenas nuevas que Jesús trae al mundo. Bueno, este es el poder transformador, ¿no? ¿Qué es lo que Jesús hace? Nos transforma, nos cambia. Primeramente Jesús quiere darte un corazón, o quiere darnos un corazón que sea limpio y puro. Solamente Él puede hacer esto. Dentro de nosotros, dentro de cada ser humano, allí están las impurezas, allí se encuentra todo tipo de culpabilidad y el Señor las limpia. El Señor es el que nos limpia con su preciosa sangre, nos limpia y nos purifica. Y por supuesto que hay dos tipos de limpieza de la que habla la Biblia, ¿no? La limpieza que produce nuestra posición delante de Dios y la limpieza en cuanto a la vida práctica cada día. Cuando estamos en Cristo, hemos sido tocados por la gracia del Señor, hemos abrazado la obra de la cruz, la sangre preciosa de Cristo nos ha limpiado, hemos sido cambiados, hemos sido transformados, estamos limpios delante de Dios. Dios no nos pudiera aceptar si no estuviéramos limpios por la obra de Cristo en la cruz. Pero al vivir cada día, tenemos el reto de igualar la práctica a la posición. Y es allí donde nos ensuciamos a veces en el mundo, en el caminar de cada día. Y por eso Jesucristo le lavó los pies a los discípulos. Y Él le dijo, a la verdad ya todo el cuerpo está limpio, refiriéndose al alma de ellos, limpia en posición. Pero los pies están sucios, yo se los voy a limpiar. Y Él los limpió porque es Él quien limpia la suciedad que a veces agarramos cada día con un pensamiento, con una acción
Y por eso podemos limpiarnos cada día delante del Señor. Y quiero que vean algo de cómo lo dice la Biblia en 2 de Corintios 5, 21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos, ¿qué? Hecho justicia de Dios en él. O sea, Dios tiene que vernos limpios, perfectos, sin mancha, sin pecado. Y Cristo y su obra y la sangre del Señor es el filtro por el cual Dios nos ve. Pero en la práctica tenemos que cada día aprender a ser más como nuestra posición. Y dice la palabra, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Entonces somos ricos. Alguien una vez dijo, bueno, si soy hijo del rey, soy rico. Si soy hijo del ser más rico del universo, que lo tiene todo, entonces yo tengo riquezas. ¿Cuántos los creen? Amén. Entonces vivamos como gente que verdaderamente tenemos riquezas y tenemos recursos. Así que, hermanos, yo le diría, si esto no nos motiva, entonces no sé qué nos va a motivar, porque es lo que el Señor nos enseña. Pero todo comienza aquí con esa limpieza. El Señor vino a limpiarnos de toda suciedad. Yo no sé cuál será la que usted pueda haber traído hoy en su corazón y en su mente, pero todas las ponemos delante de Dios, las podemos poner delante del Señor para que Él nos limpie totalmente. Y lo podemos hacer en arrepentimiento delante de nuestro Dios. Y el Señor nos cambia. Miren, primera de Juan 2:15 dice, no améis, esto es una de las maneras en que la gente se ensucia, ¿no? En la vida, ¿no? Amando al mundo. Y hay tantas maneras sutiles en que la gente ama al mundo y no se dan cuenta, ¿no? Pero no améis al mundo ni las cosas, están entrando en muchos detalles que pueden haber en el mundo, que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, ¿qué dice? Ay, hermano, como hay gente que aman al mundo y no se dan cuenta. Yo sé que alguno estará pensando, ay, pastor, usted va a usar a Facebook. Bueno, no es Facebook, es en todas las maneras habidas y por haber que la gente expresa cómo aman al mundo. Cuando amamos lo material, pensamos en lo material. Y nuestra vida no tiene nada que ver con honrar y servir a Dios y agradar a Dios y a leer su palabra y hablar con Dios y crecer en el Señor y orar por un hermano y estar involucrado en la vida y el camino espiritual. Estamos amando a algo que no es a Dios, sobre todas las cosas. Tenemos que amar a Dios, no al mundo. En el mundo hay muchas cosas que podemos disfrutar. Yo no estoy diciendo que no. Pero la gente está amando esas cosas. Si usted está pensando y creyendo que usted va a ser feliz porque tenga una mejor casa, un mejor carro, más dinero, esta condición, aquella condición, usted está ya amando al mundo. Y no estamos tan preocupados por nuestra relación con Dios. Deberíamos de estar más preocupados por nuestra condición espiritual delante de Dios. Entonces seríamos más felices porque el Señor arreglaría muchas cosas en nosotros. Miren lo que dice a continuación, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, miren los ojos, y en estos días usted no puede salir a la calle. Tanta gente comprando, usted pasa por un mall y no hay parqueo, no hay estacionamiento, como nunca antes. Y yo digo, y eso que la gente compran por la internet, ¿no? Online, como dicen. Y así todo, las tiendas no dan abasto. La gente está con los ojos puestos en esas cosas. Eso no quiere decir que todas las personas que compren algo están adorando esas cosas y no están amando a Dios, pero se ve un énfasis extraordinario sobre esas cosas. Y la vanagloria dice de la vida. ¿Qué dice a continuación, hermano? No proviene de Dios. Y ahí es donde está el problema. Eso no viene de Dios, eso es del mundo. Eso no es de Dios. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Lo que está diciendo es que nuestro enfoque debe ser siempre hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Bueno,
desde Adán y Eva, Dios nos enseñó a ellos primeramente a tener limpieza y pureza espiritual. Si ustedes van ya a Génesis, capítulo 8, ya van a encontrar allí a Noé ante el altar adorando a Dios. Dice la palabra que tomó un animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Estaba ya arreglando su problema de pecado ante el altar. Y esto era así, fue así por mucho tiempo hasta la venida de Cristo, porque era lo sustituto. Cristo no había venido, el verdadero Cordero, el sacrificio supremo, el perfecto sacrificio, no había llegado hasta que llegó Cristo. Y por eso tenían que hacer todo esto, ¿no? Y por cierto, no tenía que ser un cordero, las personas pobres podían ofrecer otras cosas menos costosas porque no podían ofrecer un cordero. Pero noten, por ejemplo, en Levíticos 12:8, que la ley dice, si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para el holocausto y otro para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Así que había hasta para todo el mundo, ¿no? Hasta para los pobres. El Señor permitía estas ofrendas. Cristo vino para todos, para todos. Y el Salmo 24, 3 al 5 nos explica que Dios exige limpieza, pureza. Él puso un sistema, un método en aquel tiempo antes que Cristo viniera. Pero ahora es a través de Jesucristo, porque de lo contrario no podemos llegar a Dios. Fíjense si esto es serio. Nadie sin santidad verá a Dios. Y dice la palabra, ¿no? Enseña el Salmo 24. Hace la pregunta, ¿quién subirá al monte de Jehová? Esto es, ¿quién llegará a Dios? ¿Quién? ¿Y quién estará en su lugar santo? Hay nada más que una clase de personas. El limpio de manos y de puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Hay que estar limpio y hay que vivir limpio delante del Señor. Así que Él quiere darnos un corazón limpio. Y la Navidad no solamente nos debe hacer pensar en la entrada de Jesucristo al mundo y de ese cuadro tan maravilloso que se presentó en aquel lugar, en Belén, nos debe hacer recordar también el propósito por el cual Él vino, para limpiarnos de todo pecado y darnos la salvación. En Juan 15:2 hay un texto muy poderoso. Fíjense si la limpieza es importante para que nadie se equivoque en esto. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve fruto. ¿Saben lo que esto quiere decir? Que el que no lleva fruto será echado al infierno, lo quitará para ser quemado. Ese no es de Dios. El que lleva fruto, lo limpia para que tenga aún más frutos. Y cuando usted lee todo el contexto, la vid, que es el tronco del árbol Jesucristo, los pámpanos, las ramas somos nosotros los creyentes. ¿Y quién es el labrador? El Padre Celestial, el que cuida de la planta, el que la poda, la que corta las ramas para que haya más frutos. El Señor quiere que estemos limpios. Y el cristiano debe no contaminarse con el mundo y las cosas del mundo para que haya frutos. Frutos en el matrimonio, en la familia, en el lugar de trabajo, frutos donde quiera que estemos, frutos en la iglesia. Las buenas nuevas de Jesús incluye la aceptación también a la familia de Dios. Bueno, cuando entramos en la familia de Dios, ya tenemos parte con Él y con los de la fe. Debe ser importante para nosotros los creyentes, los demás creyentes. A veces eso es una falta que hay en las iglesias. Quizás no tanto en las iglesias pequeñas, donde la gente se conoce más, pero debe tomarse esto con gran importancia. Dice Gálatas 6:10, así que según tengamos oportunidad, ¿hagamos qué? Hagamos bien a todos y mayormente ¿a quiénes?
a los de la familia de la fe. Hay creyentes que no se relacionan nunca con la gente de la iglesia. Y esto no es bíblico. Las buenas nuevas incluyen esto, incluyen también los recursos para vivir. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. Por ejemplo, ustedes saben bien que en Efesios capítulo 6 se nos habla de la armadura de Dios. Y allí está todo lo que necesitamos para vencer, incluyendo la oración, hermanos. La iglesia primitiva testificó las buenas nuevas a pesar de todas las dificultades que tuvieron, como la persecución que tuvieron que atravesar. Así que, hermanos, nosotros que vivimos en tiempos, en esta zona del mundo, podemos testificar y debemos testificar. ¿Saben que hay personas que están en algunas partes del mundo hoy en día que están siendo perseguidos? Es tremendo como son perseguidos las personas hoy en día todavía en este siglo. Nosotros la tenemos más fácil, hermanos. Debemos de testificar. Lo estás haciendo en el trabajo, en cualquier lugar donde estás. Hay que testificar. Y por cierto, hay ciertas persecuciones ya en este país con aquellas personas que quieren dar testimonio. Por ejemplo, hace un tiempo atrás un alcalde de Rhode Island fue amenazado con una demanda por incluir la escena de la Natividad en la decoración oficial de la ciudad. Y también un principal, y esto está pasando por todas partes en la nación, un principal de escuela de high school, prohibió a los maestros que en la presentación o en el programa navideño que no incluyeran himnos religiosos navideños. O sea, cantos de Navidad, pero no religiosos. Y así sucesivamente han habido a través de esta nación y ha continuado este problema de ciertas persecuciones de esta índole, hermano. En cambio, si hay otros grupos que traen otras cosas, se lo permiten y dan permiso a esas cosas. Pero como que hay algo contra el cristianismo que se está viendo en esta misma nación que se está levantando. Pero los cristianos no debemos nunca tener miedo de testificar. Tenemos que testificar porque son las buenas nuevas de salvación al mundo tan necesitado. Que Dios nos utilice, que Dios nos haga instrumento de Él durante esta Navidad y que verdaderamente la usemos como una ocasión especial para hablarle a muchos de la razón por la cual Cristo vino, porque esas son las buenas nuevas. Que el Señor les bendiga.